Hola a todas, a todos. Antes de nada, pues disculpad, ¿no? Que este vídeo lo haga únicamente en castellano, pero pues lo quiero hacer para todas las aulas, para quien lo quiera compartir y bueno, pues por eso en castellano, ¿vale? Quiero comentaros algo importante que es sobre la calificación que hayáis recibido o que vayáis a recibir en esta segunda entrega. Sobre todo deciros que no os desaniméis, ¿vale? Que leed cada comentario no como una corrección academicista, que en parte lo es, sino como una invitación al crecimiento. Estamos empezando, ¿vale? Que ya vamos por la segunda entrega, que ya vais para la tercera, pero vedlo como si alguien os estuviera acompañando en vuestro propio terreno, ¿vale? Ayudándoos a dar forma a vuestras ideas. Cuando hacemos trabajo de campo, de hecho, habría que reconocer más, ¿no? Toda la ayuda que recibimos. Que a veces esa mirada sola de la etnógrafa o el etnógrafo en un país desconocido, en un terreno desconocido, sin nada de ayuda, no es del todo real. Así que vednos como expertas y expertos que os van a ayudar, ¿no? A que todo cobre forma y aprender muchísimo en este proceso. Porque este proceso, recordad, es de aprendizaje. No sois todavía etnógrafas o etnógrafos, no estáis en un campo real, por lo que van a haber muchas dudas, van a haber muchos fallos, van a haber muchas cosas erradas, pero también va a haber mucho aprendizaje y eso es fundamental, así que no caigáis, por ejemplo, ¿no? En la trampa de pensar que no podéis decir nada, que todo está mal. Cuando hablamos de color, de etnia, de negro, de blanco, de género, decid todo lo que tengáis que decir, pero decidlo siempre desde el razonamiento, desde la autocrítica, desde esa ignorancia inicial, ¿no? Que con el tiempo y el trabajo se transforma en conocimiento. Es fundamental reconoceros como aprendices al inicio. Y esto en sí mismo es una experiencia etnográfica que tiene muchísimo valor, ¿vale? Os cuento algo personal, por si eso os ayuda. Yo cuando comencé a hacer etnografía empecé en mi propio barrio. Antes de ir a Cuba, de irme a la India, de irme a Colombia, de irme a México, de Estados Unidos, de estar en Canadá, empecé en mi barrio, en mi instituto. Y bueno, luego aprendí que a eso se le llamaba autoetnografía, ¿vale? Pero lo que tardé más en ver fue la falta de humildad con la que llegué al campo. Yo volví a mi centro educativo después de muchos años. Había pasado por la universidad, carreras, másteres, estaba ya haciendo un doctorado y volví como uno de los casos de éxito, ¿no? Del sistema. Volví a recorrer mi barrio como quien visita un territorio ya conocido y de algún modo superado. Y escribí mucho, claro que escribí. Escribí primero desde la rabia hacia la administración, escribí desde una superioridad velada, ¿no? Hacia mis vecinas y mis vecinos, hacia mis compañeras y compañeros de clase. Y de lo que me di cuenta es que lo que obtuve todo de eso fueron 3 diarios de campo físicos, ¿vale? Completamente llenos. En un lado, como me había indicado mi directora de tesis en aquel momento, tenía toda la parte objetiva, todo lo que yo iba observando, y luego todos mis razonamientos, mis dudas, ¿no? Que eso lo iba haciendo por las noches, ¿no? Primero, durante el día solo recogía datos y por la noche me sentaba y empezaba a divagar, porque de eso se trata en un principio también. Filosofar en un sentido dinámico, pero en un sentido objetivo ya es más llegar a ese raciocinio. ¿Qué puede ser esto? Yo en la noche la utilizaba para formular preguntas, o al menos eso hice después. Al principio estaba describiendo o casi prescribiendo, ¿no? En muchos momentos. Todo eso, todos esos diarios de campo no llegaron a mi tesis doctoral, no llegaron ninguno de los artículos que he escrito, no llegaron a todo eso y sin embargo fueron fundamentales. Y lo fueron porque al releerlos, después de un año de trabajo de campo, tras muchas más lecturas, paseos, conversaciones, el hecho sencillo de volver a vivir mi barrio desde otras miradas y otras experiencias, me di cuenta de lo bello que era todo lo que había sucedido, ¿no? Y mi pregunta de investigación, que inicialmente había sido, en el fondo, si los estudiantes de familia obrera éramos más tontos o tontas por haber nacido en un barrio obrero, no se reformuló, pero sí que cambió el sentido. Porque creo que en un principio lo que yo quería demostrar era simplemente que yo no era el tonto. Aunque sí obrero, yo no lo era. En un principio era, no sé si quererme parecer a unos o distanciarme de otros,
o, o de las dos. Entonces, lo que fui descubriendo, en cambio, fue algo mucho más rico, ¿no? Tenía ante mí esa oportunidad de narrar la sabiduría colectiva de la gente de mi barrio. Me di cuenta que lo que estaba describiendo tampoco era así en un principio, que tenía que volver a reencontrarme con mi propio pasado, de construirlo y generar un conocimiento situado, enraizado en ese mismo lugar. A eso luego supe que se le llamaba etnoecología, ¿no? Que es el estudio de las relaciones entre una comunidad, su entorno, tal y como esa comunidad las comprende y las vive. Y así comencé a escribir de nuevo. Las notas seguían ahí, todo el trabajo de observación, el registro estaba intacto, solo que entendí que lo había traducido mal, ¿no? Pero esa traducción fallida fue perfecta para algo. Me mostró con muchísima claridad que no estaba escuchando bien. Y entonces tocó aprender el lenguaje del barrio, que yo no había transitado, porque aquí todas vivíamos en el mismo barrio, pero cada quien paseaba por distintas aceras, ¿no? Y entonces comencé a transcribir las voces desde su propia voz. Yo era el chaval del peor instituto del barrio, según el profesorado, ¿no? Y del peor barrio de Alicante, según las noticias, y sin embargo comencé a ver cómo eso había calado en mí, cómo calaba en las personas, pero sobre todo cuánto tenía de verdad, ¿no? Las personas se ayudaban en tiempos de crisis. Yo conocía a mi madre, que conocía a todo el barrio por su nombre. Sabía que la vecina del tercero cocinaba varios días para la del segundo y que ésta le traía fruta del mercado cuando iba. En Navidad o en cualquier festivo, por ejemplo, ¿no? Había una marea de gente que se reunía en la plaza, que asaban carne, bailaban, llenaban el aire de voces. En Semana Santa habían procesiones que avanzaban con músicos a sus espaldas y con aromas a incienso que impregnaba cada calle. Otras veces eran los cánticos de culto de los gitanos, los que se colaban por las ventanas. O a veces era la llamada al rezo desde la mezquita al atardecer. Había olor a jazmín. Si paseabas por el terragal donde se asienta, veías colores que a lo mejor no podías disfrutar en otros momentos, en otros lugares. Y a veces simplemente había silencio, redes invisibles, ¿no? Saberes prácticos. Había solidaridades cotidianas que ningún indicador recogía. Ahí es donde me di cuenta que comencé a ser etnógrafo o antropólogo, ¿vale? Pues no sé qué bien qué vino primero. Y el resultado fue una autoetnoecología. En fin, una etnografía de mi barrio, de mi centro educativo, de mi propia formación como sujeto y como investigador. Por eso es que os invito a equivocaros, a reconocerlo, a experimentar, que es precisamente de lo que se trata, ¿no? Experienciar. Y hoy vamos a hablar de algo que en mi opinión va mucho más allá, ¿no? De cualquier método de investigación. Vamos a hablar de una manera de estar en el mundo. Y es que la etnografía no es una técnica, no es solo una libreta de campo y una grabadora. Es fundamentalmente una mirada, un posicionamiento, una disposición a sentarse, a veces literalmente en el suelo, junto a otras personas y preguntarse, pero preguntarse con honestidad, ¿por qué hacen lo que hacen? ¿Qué sentido tiene esto para ellas? Pues bien, en este vídeo lo que os quiero hacer es que recorráis conmigo, ¿no?, esos fundamentos de esa mirada. Vamos a ver un poco sus raíces históricas hasta las corrientes más contemporáneas. El trabajo de campo, el diario etnográfico, los rituales, la crianza en distintas culturas. Y sí, también por algo que a lo mejor os sorprende, el olor de las calles como dato sociopolítico. Para entender cómo hacemos etnografía hoy, necesitamos entender cómo llegamos hasta aquí. Y el primer nombre que no podemos pasar por alto es Malinowski, ¿no? Bronislao. Imaginad la antropología de finales del siglo XIX. Señores, porque salían serlo, en sus sillones de Oxford o Berlín, que leían los informes de misioneros o administradores coloniales que llegaban con documentos y de ahí construían teorías sobre la humanidad. Eso se llamó literalmente la antropología de sillón. Era muy cómoda, era distante y era profundamente sesgada. Pues bien, Malinowski lo rompió todo, ¿vale? Durante la Primera Guerra Mundial quedó varado en las Islas Trobriand, en el Pacífico, y lo que podría haber sido pues un contratiempo, ¿no?, que se convirtió en la fundamentación de la etnografía moderna. Vivió entre los nativos, aprendió su lengua, participó en sus actividades cotidianas, estableció ese estándar de observación participante, no mirar desde fuera, sino estar dentro. Su enfoque era funcionalista. La cultura es un todo integrado donde cada institución, sea el intercambio ceremonial Kula o las normas de parentesco, cumple una función para satisfacer necesidades humanas. Su legado más duradero es esa convicción, ¿no?, de que solo a través de la inmersión prolongada podemos captar el punto de vista del otro, su relación con su propia vida. Pues bien, si damos un salto en el tiempo,
o a otro lugar que a mí me interesa, llegamos a Harry Walcott, que trasladó la mirada etnográfica al ámbito de la educación. Y para Walcott, por ejemplo, la etnografía no es solo un método, es una manera de ver. Está imbuida de teoría cultural. Una distinción que me parece especialmente útil aquí y que él aporta es la diferencia entre aprendizaje y adquisición. El aprendizaje es consciente, intencional, te sientas a aprender el subjuntivo, a montar en bici, a cocinar. La adquisición, sin embargo, ocurre sin que te des cuenta, por la mera inmersión en un entorno cultural. Nadie te enseñó explícitamente a distanciarte cuando hablas con un desconocido o a bajar la voz en ciertos contextos. Lo adquiriste. Pues para Walcott la escuela es solo uno de los muchos escenarios donde esto sucede. Esa enculturación ocurre en todas partes, de forma casi imperceptible. En los años 70, Paul Willis hizo algo que a mí pues me parece fascinante, ¿no? Entró en una escuela de clase trabajadora en Birmingham y observó a un grupo de chicos que llamó los Lads. Y lo que encontró contradijo las teorías deterministas de su época. Estos jóvenes no eran receptores pasivos de la ideología dominante, resistían activamente, se burlaban de los profes, rechazaban el trabajo intelectual, valoraban muchísimo más la fuerza física, el trabajo manual, el estar en el taller con los padres, construían su propia identidad de forma agentiva. Pero aquí vino la paradoja, y esta es la parte crítica. Esa misma resistencia terminaba conduciéndolos, casi inevitablemente, a los puestos de trabajo más subordinados del sistema capitalista. Sin quererlo, participaban en esa reproducción de la estructura de clases. Willis lo que nos enseñó con esto es que la agencia y la estructura no son opuestos, se necesitan y se tensan, ¿no? Se entrelazan. Si Malinowski nos establece el ideal del trabajo de campo, Barley llegó para bajarle los humos, ¿no? Con mucho humor, eso sí, pero él en El antropólogo inocente nos narra sus aventuras y desventuras desde los Doguayo, en Camerún. Y lo que describe no es el etnógrafo heroico, que todo lo comprende, que todo lo sabe, que todo se le da como casi de una forma mágica y mística. Es el investigador que no entiende nada durante meses, que se pone enfermo, que comete errores garrafales, que acumula páginas y páginas de notas que parecen completamente inútiles, que las reescribe, que las tacha, que se da de bruces contra la administración. ¿Cuál es su mensaje? Que lo que le llega mediante comprensión cultural no llega de golpe, que a veces requiere de meses de confusión antes de que una pequeña pieza del puzzle ritual ilumine todo el conjunto. El error no es el fracaso del etnógrafo, es su método. Barley reclama honestidad emocional y nos recuerda que el campo es un lugar caótico, ¿vale? No una idílica inmersión en la sabiduría ajena. Eso no es ser etnógrafo, sino ser turista de 5 estrellas. Ser etnógrafa, por lo tanto, es dejarse muchas veces, ¿no? Arrastrar por la soledad, por el llanto, por la desesperación, por el odio, por todas las emociones que generan hasta que llegamos a esa inmersión dentro del lugar donde empezamos a poder no solo traducir, sino transcribir e interpretar, ¿no? Lo que estamos observando. Y así llegamos a la corriente que, en mi opinión, ha renovado más profundamente la práctica etnográfica contemporánea, ¿no? Y es para mí la etnografía sensorial, que la lidera Sarah Pink. La etnografía clásica era fundamentalmente visual y textual. Se miraban, se tomaban notas, se escribían informes, pero Pink nos propone algo completamente diferente, ¿vale? Para conocer el mundo de los otros, hay que intentar sentirlo como ellas. Eso implica prestar atención a los olores, a los sonidos, a las texturas, a los sabores como portadores de significados políticos y sociales. Y este enfoque no solo enriquece los datos, tiene también una dimensión ética. Busca redistribuir la autoridad en la investigación, reconociendo formas de conocimiento encarnado que quedan fuera de los informes académicos tradicionales. Para ella, el trabajo de campo, una de las primeras decisiones que tomáis cuando entráis, debía ser hasta qué punto nos implicamos y desde dónde observamos. Y aquí empezamos con esa parte, ¿no? De la importancia y de qué es el trabajo de campo. ¿Hasta qué punto nos implicamos? Y esta no es solo una decisión técnica, es epistemológica. Es decir, afecta tanto al tipo de conocimiento que vais a producir, por ejemplo, la observación no participante o neutral, ¿no? Que busca minimizar vuestra influencia en el escenario, donde vosotras sois espectadoras,
donde vosotros os registráis, ¿no? Registráis secuencias de comportamientos sin intervenir, y esto es útil para documentar la morfología de un ritual, la disposición espacial de un grupo, el flujo de movimientos en un mercado, por ejemplo, ¿no? Hacia dónde van, pero tiene un límite claro. No os permite acceder a la dimensión experiencial de la cultura. La observación participante implica aprender a ser parte del grupo. Os involucráis en las tareas diarias. Eso crea algo que es crucial, ¿no? El rapport, que se llama el vínculo de confianza que hace que las personas actúen con naturalidad en vuestra presencia. En los vídeos, en este documental, en algunas secuencias lo hemos visto, ¿no? Ese niño, esa niña que está y sabe que hay una cámara. Ese niño que directamente la mira, ¿no? Solo decir de esto que, bueno, claro, no se puede hacer de otra manera, pero cuando nos sumergimos dentro de ellas, dentro de ellos, de estos grupos, y aprendemos a convivir, al cabo de mucho tiempo surge esa naturalidad donde se nos comienza a ver como parte de. Y entonces, solo desde ahí, al menos desde mi punto de vista, podéis descubrir, ¿no? Esa discrepancia entre lo que la gente dice que hace y lo que realmente hace, entre la norma y la práctica. Pero cuidado, ¿vale? Porque aquí también hay un riesgo real en la observación participante, que es volverse nativo. Como me pasó a mí, podéis perder perspectiva crítica. Os fundís tanto con el grupo que ya no podéis analizarlo. Por eso, la etnógrafa debe ser capaz de retirarse mentalmente cada día y hacer eso que yo llamo intelectualizar lo vivido, ¿no? Preguntarse, ¿qué ha pasado hoy? Esas preguntas que os decía al principio, ¿no? De ¿por qué? ¿Qué me dice a mí esto de la estructura cultural de este grupo? Hay una práctica que os recomiendo especialmente cuando trabajéis en contextos que os resulten familiares, como yo hice en mi centro educativo. Y sobre todo en educación social esto pasa continuamente porque intervenís en espacios de vuestra propia cultura y se llama el extrañamiento, ¿no? Ese extrañamiento consiste en mirar lo cotidiano como si fuera la primera vez. Cuestionar por qué las cosas se hacen de una manera y no de otra. ¿Por qué en una reunión de servicios sociales, por ejemplo, se sientan así? La distribución. ¿Por qué la enfermera habla con la familia pero no con el paciente? ¿Por qué en este barrio los niños juegan en la calle y en aquel no? Aplicado a la crianza, por ejemplo, una mirada etnocéntrica podría juzgar la falta de intervención directa de los adultos Imba, ¿no?, en Namibia, como negligencia. La mirada etnográfica nos permite entender que es, en realidad, una estrategia socializadora, coherente con su marco cultural, el fomento de la autonomía colectiva, y que en algunos casos también puede ser negligencia. Tenemos que primero ser capaces de reconocer que las dos son posibles, ¿no? Esto es como un poco la caja de Schrödinger. Ese gato está vivo y muerto. Hasta que podamos realmente analizar, contrastar, discutir, ver. Pero al principio lo apuntamos con posibilidades de ambas cosas. Podemos apuntar que lo que parece abandono es en realidad una pedagogía. Pero también subrayamos que puede ser que haya abandono porque a lo mejor tiene que estar cargando con otras cosas, con otras tareas, etcétera, y se da toda la responsabilidad a cierta persona, a una mujer, cuando hay 1000 menesteres también alrededor de eso. Entonces ahí analizaremos otras cosas, pero al principio apuntamos el dato y luego todas esas posibles y preguntaros. Por eso os decía esto de filosofar, ¿vale? La mayéutica de utilizar la pregunta para que dé preguntas y que esas preguntas vayamos resolviendo poco a poco, ¿vale? Porque no se trata de hacerlo todo de golpe. Esto me lleva a un concepto que quiero que os quede claro, porfa, que es la vigilancia ética. No estoy hablando solo de los protocolos del Comité de Ética de la universidad, que también, que es importante. Estoy hablando de esa postura permanente de cuestiones, de cuestionaros vuestros propios prejuicios sociales y culturales. Cuando estáis en el campo, lleváis con vosotras toda vuestra biografía, vuestra clase social, vuestro género, vuestra cultura de origen, vuestra orientación. Eso inevitablemente filtra lo que veis, lo que registráis, lo que consideréis relevante. La vigilancia ética es el trabajo de hacerse conscientes, ¿no?, de esos filtros y de explicarlos en el propio informe. Y ese informe no es otro que el diario de campo. Obviamente, si tuviera que elegir el instrumento más importante de la etnografía, es sin duda esto, ¿no? Es ese diario de campo. Y no es porque sea el más sofisticado, que puede ser, como os digo, una libreta, un papel organizado. Puede ser notas de voz en vuestro móvil.
puede ser toda esa parte, pero lo que es seguro es donde, o lo que debería ser seguro, ¿no? Es donde ocurre realmente el proceso de creación de sentido. El diario no es un registro de eventos, o solo un registro de eventos, es una tecnología de pensamiento. Es el lugar donde volcáis la realidad cruda, las escenas, los diálogos, olores, los silencios, las texturas que habéis sentido. Y cuando os digo lo de los olores, los silencios, los sabores, las texturas, claro que es social y es política, porque no es lo mismo tocar seda que tocar fieltro. No es lo mismo comer cordero que comer una legumbre. No es lo mismo oler a curry que oler a incienso. Todo eso nos da conocimiento. ¿Por qué? Porque con el tiempo lo vamos decantando. Así que os propongo, lo primero, organizar ese diario en 3 niveles bien diferenciados. Ya lo habéis estado haciendo, lo hemos hecho, pero que no mezcléis nunca, ¿vale? Esas anotaciones directas, la descripción fiel, la que podemos rescatar en cualquier momento de la escena, la luz, la temperatura, la disposición del espacio, las personas, los diálogos literales, los movimientos, las expresiones corporales, todo eso sin interpretación todavía. Eso lo podéis rescatar, eso es lo que yo rescaté de mis 3 diarios de campo, ¿vale? Todo lo demás me sirvió para darme cuenta que me había equivocado, pero esa parte me sirvió para reescribirme. Iba a decir reescribir mi entorno, pero fue reescribirme literalmente a mí mismo dentro de ese entorno, ¿vale? Si un niño en Mongolia está royendo un trozo de pan mientras los adultos cantan y nadie le mira directamente, eso es lo que escribís. Persona, si ya la habéis identificado como niño o como niña o como infante, roe un pan, otras personas, adultas, son cosas objetivas en las que no puedo fallar. Piel negra, no os atreváis a confundir racismo con descripción. Piel negra, piel blanca, piel marrón, si hay 3 de piel negra, 2 de piel blanca, todo eso nos da datos. Si es alto, si es bajo, si tienen un peso entre esto y esto o no. Si son mujeres, hombres, ya les hemos identificado, les hemos preguntado, o si son de este sexo o este sexo, si no queremos entrar en el género. Todo eso lo anotamos. Y luego son las anotaciones indirectas, que son hipótesis provisionales, vuestras dudas, vuestras corazonadas. Ahí es lo que os digo, que no tengáis miedo de equivocaros, de poner todo lo que se os pase por la cabeza. Son corazonadas, todo lo que se os pase por la cabeza, ya me vais a entender, ¿vale? Pero son vuestras corazonadas, son ese espacio para preguntaros. ¿Por qué, no? La anfitriona se muestra tan sumisa ante los ancianos. ¿Tendrá ese color azul un significado ritual? ¿O es simplemente un color azul? ¿Esta comida es algo que pasa día a día? ¿Estas personas se llevan bien, aunque están comiendo todas juntas? Estas son las semillas de vuestro análisis, ¿vale? El tercer nivel es la reflexión teórica. Ahí es donde vais a conectar estos datos, con estos conceptos académicos, con la enculturación, el hábitus, el ritus de paso. Y muy importante, ahí es donde vais a analizar cómo vuestra propia biografía está influyendo en la toma de datos. Quiero que os quedéis con una imagen, la del minero de oro, ¿no? ¿Vale? Que para encontrar una onza de oro hay que remover toneladas de escombro. En el diario habrá páginas y páginas sobre el clima, una conversación banal sobre el precio del pan, la descripción minuciosa de un barrizal en la calle. No las tiréis, no las descartéis. El valor de diario es acumulativo y es longitudinal. Es un día, meses más tarde, tras presenciar un ritual o un conflicto específico, una frase escuchada, por ejemplo, hace tiempo y registrada de esas páginas inservibles, cobra de repente un sentido profundo. A lo mejor con otra que lo da todo, como aquella piedra roseta, ¿no? Es decir, aquello que parecía basura se revela ahora mismo como el contexto justo necesario para entender la estructura de la cultura. Y hay quienes lo sabían muy bien. Esa epifanía del sentido llega cuando menos lo esperas, pero solo llega si realmente lo habéis registrado todo. Así que quiero que hagáis ahora un ejercicio mental, ¿vale? Parece que vamos a hacer meditación, esto no es mindfulness, ¿vale? Ni nada de esto, pero cerrad los ojos por un momento. Aunque bueno, que no hace falta que lo hagáis literalmente, ¿vale? Pero que sí, porque estáis viendo el vídeo, pero si lo podéis hacer,
Pensad en el último barrio donde intervinisteis, profesionalmente, o donde hicisteis prácticas. ¿Cómo olía? La etnografía sensorial nos enseña que el olfato es una de las herramientas más potentes para diagnosticar la salud social de una comunidad. Los sentidos, como nos señalaba, ¿no?, Sarah Pink, no son neutrales, son demarcaciones éticas y políticas de la diferencia. Una calle, como os decía, que huele a comino, a clavo, a pan recién hecho, nos habla de un mercado vibrante, de una economía local activa, de una administración que permite y cuida los espacios de intercambio ciudadano. A lo mejor ese aroma es un indicador de cohesión social, de un entorno pues donde los habitantes transitan con dignidad. Por el contrario, el olor fétido de un barrizal estancado, de basura acumulada en las esquinas de un barrio periférico, es un dato etnográfico sobre el descuido institucional, ¿no? Eso nos da la huella olfativa, nos da cuenta de una administración que ha dejado de prestar servicios básicos o que los está prestando. Y lo más grave es que esos olores se usan socioculturalmente para estigmatizar a los propios grupos que habitan esos espacios. Se les pega el estigma de el olor a pobreza, cuando lo que en realidad están diciendo es la falta de inversión pública. La etnógrafa, el etnógrafo que camina por un barrio no solo mira los baches, huele la desigualdad. Esos baches representan esa desigualdad. Lo mismo ocurre con el sonido, el silencio doméstico de una casa en San Francisco, donde solo se escucha el pitido del microondas o el clic de los juguetes de plástico, nos está reflejando una cultura que valora la estimulación individual controlada, la privacidad, el bullicio de una aldea himba, balidos de cabras, risas de niños, conversaciones de mujeres cargando agua. Describe una vida donde el trabajo y la socialización son inseparables. Otra cosa es la administración, el nivel económico de las personas, cómo viven su día a día con la escasez o no de recursos. Pero aquí, cuando estamos describiendo, no hay jerarquía entre estas dos formas de estar en el mundo. Hay diferencia cultural. Y la etnógrafa o el etnógrafo las registra ambas con el mismo respeto, sin romantizarlas, sin tampoco convertirlas todos en un ritual magnífico, pero sin superponer una a otra, ¿no? Para la etnografía un ritual no es simplemente una ceremonia bonita o pintoresca, es pues un comportamiento, ¿no?, estandarizado y simbólico, que trasciende la utilidad práctica para reafirmar vínculos sociales y gestionar transiciones vitales. Por ejemplo, Arnold van Gennep, ¿no?, identificó ya en 1909 tres frases en los ritos de paso: la separación, la liminalidad y la incorporación, donde primero el individuo se separa de su estado anterior, cambia de ropa, abandona el espacio habitual, hay señales de que algo importante está ocurriendo. Luego entra en la liminalidad, la zona intermedia donde las normas habituales se suspenden y ocurre esa transformación. Y finalmente ocurre la incorporación. El individuo regresa al grupo con un nuevo estatus, nuevos roles, nuevos vínculos. Entonces, ¿qué aprende un niño cuando asiste a un entierro? No aprende la biología de la muerte, aprende cómo su cultura procesa la pérdida, qué se viste, qué se canta, quién habla, quién calla, cómo se organiza la comida posterior, hasta cuánto se llora. Aprende que la muerte requiere de la movilización de toda la red de apoyo para reintegrar a los dolientes. Que aprende, cuando va a una boda, pues aprende el valor de las alianzas y del parentesco. Que hay momentos excepcionales, ¿no?, que consolidan la estructura del grupo. Que los banquetes y los bailes no son capricho, que son un trabajo social, que a veces son excesivos, que a veces no. Pero hay un ejemplo que a mí me parece especialmente hermoso, ¿no?, y que ilustra lo que Walcott llamaba esa adquisición cultural. En la estepa mongola, cuando una familia llega a una ger, la tienda tradicional, ¿vale?, para presentar a un recién nacido, al bebé, ya está allí, en brazos de sus padres, quizá distraído con una galleta, aparentemente ajeno a todo, pero ya está inmerso en una atmósfera de respeto a la jerarquía, generacionalidad, en una atmósfera de hospitalidad comunitaria, de intercambio ritual. Nadie le explica, ¿no? Nadie le dice verbalmente, porque no hace falta, lo está viviendo, lo está adquiriendo. Eso es el reclutamiento cultural, el proceso por el cual, sin explicaciones, los individuos empiezan a desear hacer lo que su sistema cultural necesita que hagan para mantenerse. Cuando analicéis todo esto, daros cuenta de todos estos matices, de todas estas cosas que ocurren, ¿vale? Cuando os pongo en correcciones, por ejemplo, que no creáis que todo es un ritual, una de dos: o creed que todo lo es o que nada lo es,
Y no como una forma de, bueno, es que todo puede ser un ritual, sí, pero no pongáis solo el ritual, ¿vale? La fantasía de lo exótico en lo que no conocéis y cotidiano lo que conocéis. Enmarcarlos en una misma categoría no dependiente, ¿no? De la cultura que estamos observando. Y así, bueno, os llego al final de este recorrido, ¿vale? Que se está haciendo un poquito largo. Pero que no quiero. Quiero que una idea os acompañe mucho más allá de esta asignatura. La, la etnografía es, en última instancia, una lección de humildad y de paciencia, ¿vale? Lo que nos enseña es que para comprender a un ser humano, a una comunidad, no basta mirar su superficie, que hay que oler sus calles, escuchar sus silencios, habitar sus rituales. Para vosotras o vosotros que trabajáis o que vais a trabajar, ¿no?, con personas en esta situación de vulnerabilidad, la mirada etnográfica es un escudo contra el etnocentrismo. Es una herramienta de empoderamiento, sí. Es algo que os permite ver lo que hay detrás de un barrizal, de un silencio, de una costumbre que al principio os parece extraña. Os permite entender que los otros, las otras, no son un problema a resolver, sino un mundo a comprender. El diario de campo, ¿no?, con sus páginas aparentemente inútiles, es ese testimonio de esa búsqueda incansable de sentido, de la diversidad humana, de la verdad etnográfica. No está en todas las estadísticas, que está en el espesor de lo cotidiano, en la onza de oro que se extrae tras remover con muchísima paciencia, ¿no?, las 3 toneladas de escombro de la realidad cruda. Y ahora un último consejillo, ¿no? Que sería, bueno, ya lo último, pero como análisis, no análisis realmente, es como un consejo, porfa. Con lo que he descrito, con lo que acabamos de ver, utilizar la inteligencia artificial no es simplemente que me parezca mal, porque no me parece mal, al final es una tecnología, es una herramienta que hemos diseñado, ¿no?, el ser humano, es un símbolo de nuestra propia evolución, como lo fue la máquina de escribir, como lo ha sido el lápiz, como ha sido la rueda o muchos otros. Ahora, pensad si es la herramienta adecuada para esto que estamos haciendo ahora. Ya os digo que si vemos esto de oler, saborear, tocar, palpar, entender, mirar desde otra mirada, utilizar una herramienta para describir todo esto, para mí sería como poner a otra persona a ver lo que tú estás viendo. Te va a privar de todo el espectáculo que tienes ante ti. Entonces, no es que lo vea mal, es que me parece que no tiene sentido alguno. Si lo vais a usar, a lo mejor para refinar vuestra literatura al final, bueno, bien, me refiero, como, ¿no?, como quien escribe en ordenador en lugar de a mano para que la letra salga más linda. Pero utilizadla para eso en todo caso. Pero no dejéis que haga un trabajo precioso, que es la etnografía, por vosotras y por vosotros. Primero porque no lo va a hacer bien. Segundo porque no va a captar la ironía, el sarcasmo del momento, el silencio que se produjo en tal lugar. Si vosotros sois capaces de describirle de forma tan exhaustiva a una inteligencia artificial todo eso que ha ocurrido en lo que observáis para que os retorne un texto, pues mira, aún así vamos a decir que es nuestro transcriba, ¿no? Es decir, la persona que acompaña a la etnógrafa, al etnógrafo, ¿no?, a tomar apuntes, etcétera, y todo eso. Que muchos y muchas lo usan, ¿eh?, y lo han utilizado a lo largo de la historia. Y traductores. No, el etnógrafo no trabaja solo en el campo, ¿vale? Utiliza de muchos medios, ¿vale? Está bien, si lo utilizamos para eso, genial. Pero si no, de verdad, no tiene sentido. No, es que no sirve. Entonces, se nota. Se nota porque no hay una mirada humana, natural, detrás. Y ya os digo, si sois capaces de darle un prompt o unas indicaciones tan buenas para que lo hiciese de una manera tan natural y tan introspectiva como para un buen trabajo, es porque vosotras y vosotros ya sabéis hacerlo. No necesitáis a la inteligencia artificial en esa fase. Utilizadla, como os digo, en la última. Corrección del texto, del estilo, que no hayan faltas de ortografía, que todo más o menos case, ¿vale? Pero para todos los demás os tenéis a vosotras y a vosotros y no hay nadie mejor, de verdad, para hacer el trabajo
que vosotras mismas. Así que vaya bien con esta segunda, espero que haya ido bien, que vaya bien con la tercera, etcétera, pero lo que os digo, equivocaros mucho, no lo toméis como algo nefasto, la etnografía es complicada, pero es preciosa, así que merece la pena. Venga, un abrazo.